Así que yo sé lo que significa sentir celo por la casa de Jehová. Aunque nos llamen separados, aunque nos llamen divisores, aunque nos llamen lo que nos llamen. La unión de la iglesia y el Estado, ¿qué va a concebir? ¿Al hijo de quién? Del papado. ¿Y a cómo le llama la sierva de Dios que es el hijo del papado? Señor, ahora que vamos a tener el culto, ayúdanos a que podamos entender y poner en práctica todo lo que se diga en tu palabra. Amén. Gracias por todo, perdona nuestros pecados y en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, yo sé que ustedes se dieron la bienvenida, ¿verdad? Pero en el segundo servicio queremos también extender esta bienvenida a cada uno. Le damos gloria al Señor que cada vez que nos permite reunirnos es un motivo de gratitud. Porque dice el Salmo 133, ¿cómo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos que habiten juntos en armonía. ¿Por qué? ¿Qué envía Dios? Bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Un feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Para mí es un gozo volver a estar aquí en la casa de Dios para predicar su palabra. También damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que a través de las redes pueden compartir con nosotros nuestra adoración a Dios en su día santo. Así que agradecemos mucho al Señor. En esta mañana vamos a compartir una historia triste en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y que es más triste todavía porque es una repetición lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Como pueblo tenemos que ser sobrios, tenemos que, como decían en la escuela sabática, estar atentos a la voz de Jehová. ¿Por qué? Porque podemos emplear nuestro tiempo y nuestros tesoros, nuestros talentos en comprar lo que no es pan, en dedicarnos a los afanes de este mundo para descuidar entonces la verdadera riqueza, el verdadero trabajo para el cual Dios nos ha levantado como pueblo, que es proclamar la gloria de Dios. Es decirle al mundo que Cristo viene muy pronto a poner todo en orden, que el problema del pecado tendrá un fin y que los que acepten ese llamado de misericordia de Dios podrán disfrutar del plan original que Dios estableció al crear al hombre, que fue para su gloria y para felicidad de todas sus criaturas. Por eso debemos estar atentos. ¿Cuál es la historia? En Números, del capítulo 25 de Números, tenemos la historia de la apostasía del Jordán. El río Jordán era lo único que separaba a Israel de su herencia prometida. Inmediatamente cruzaran el río, iban a estar en posesión de ese anhelado hogar que Dios les había prometido como pueblo. Nosotros estamos buscando, como lo hacía Abraham, una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y también nosotros estamos en el mismo umbral de la Canaán celestial. Estamos a punto de cruzar el Jordán. La siguiente generación que venía con Josué también fueron bautizados al cruzar el Jordán. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un símbolo para el pueblo de Dios actual del Espíritu Santo, de la lluvia tardía. Porque necesitamos ser bautizados con el Espíritu, con el poder de la lluvia tardía, que no es más, para los que no están familiarizados con el término de lluvia tardía, no es más que la promesa que Dios le dio a su pueblo de que para el tiempo del fin derramaría el Espíritu Santo sobre todos sus hijos que estuvieran preparados para recibirlo, sus hijos que estuvieran apartados de la iniquidad,
que decidieran decirle a Dios, soy tuyo por creación y por redención, úsame en tu servicio. Entonces vamos a meditar un poquito en esta historia y la vamos a comparar con lo que estamos viviendo ahora como pueblo remanente de Dios, para que nosotros podamos dilucidar la importancia que tiene de estar atento a la palabra. Vamos a buscar lo que dice Romanos, el capítulo 15 y el verso 4. Romanos 15, 4. Antes de entrar a desglosar la historia, porque es una advertencia, una amonestación, de tal manera que nosotros podamos estar apercibidos. Muy bien, entonces aquí se nos dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes fue para nuestra enseñanza. Así que esta historia de la apostasía de Israel, ya a punto de cumplir su sueño por el cual había salido de Egipto, 40 años vagando en el desierto, fruto lamentablemente de su propia desobediencia, porque no es, hermanos, no es el plan de Dios que las cosas se dilaten tanto. No era el plan de Dios que Israel estuviera tanto tiempo en el desierto. Fue su incredulidad, su murmuración, su rebeldía lo que hizo que el Israel literal estuviera vagando, hasta que esa generación que tenía corazón duro, que no quiso dejarse transformar y someter por Dios, cayó en el desierto. Pero aquí estaban los hijos. Aquí estaba la generación que iba a cruzar el Jordán. Sin embargo, Israel, dice el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 25 de Números, que moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Sitim era el sitio que estaba justamente al lado del Jordán, en la orillita. Y la palabra Sitim significa acacia. Eso significa que esos árboles que estaban por ahí denotaban que estaban en un lugar de clima tropical, de clima cálido. Y nos dice la sierva de Dios que había muchos árboles de acacia, donde ellos podían, después de haber atravesado un desierto seco y arenoso, encontrar una superficie donde estuvieran rodeados de árboles, de sombra, de frutos, de agua apacible, que ya Dios siempre había hecho un milagro para sostenerlos, incluso sacó agua de la roca. Pero aquí solamente tenían que extender el recipiente al Jordán y ahí tenían agua para sus animales y todo. ¿Qué sucedió con Israel? Se sintió cómodo, se sintió tranquilo y bajó la guardia, a punto de lograr su objetivo. Qué triste que dice acá que empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces, ¿por qué la fornicación, aparte de que ya es pecado? Porque ustedes saben que hay un mandamiento que lo prohíbe, pero la fornicación en ese tiempo siempre iba acompañado de ritos espirituales, porque se supone que esos ritos que ellos hacían depravados eran en honor a sus dioses. La religión en los cananeos era una cosa bárbara, era una promiscuidad sin límites. Era un asunto que no había moral, no había código de ética, no había nada. Por eso es que Dios, cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán por herencia, le dijo Dios, para que la gente no fuera a pensar que Dios dice, bueno, el favoritismo, destruyo a un pueblo para establecer a otro. No, Dios le dijo a Abraham que el pueblo iba a permanecer esclavo en otra tierra por 400 años. ¿Qué pasó? Dios le estaba dando la oportunidad a ese pueblo de que lo conociera. ¿Por qué ustedes creen que Abraham iba de un lugar a otro montando su tienda? Para que esos pueblos pudieran conocer al Dios verdadero y tener la oportunidad de arrepentirse y no ser destruidos.
Por eso fue que Dios le dijo, todavía la maldad del amorreo no ha llegado al colmo. Porque Dios siempre tiene misericordia de sus hijos. No se trata de un pueblo o de otro. Dios nos creó a todos, pero el Señor nos da la oportunidad de que le creamos a Él, de que veamos sus obras de amor y de misericordia antes de que tenga que tomar la decisión de destruir a aquel que no quiere someterse a la soberanía de Dios. Porque como decíamos el sábado pasado, Dios es soberano, te guste o no, Dios es soberano. Dios te creó, lo creas o no, te creó. Y tienes un compromiso moral delante de tu Creador y pronto todo el universo comprenderá que la decisión que ha tomado le dará su recompensa. Vida eterna para los que decidieron obedecer a Dios y muerte eterna para aquellos que quisieron permanecer del lado del gran rebelde que nos ha hecho creer que la independencia de Dios es libertad. ¡Qué cruel engaño! Y estas naciones tuvieron que ser destruidas. Pero Satanás, que siempre es el instigador del mal, no se quedó con los brazos cruzados. Quería que el propósito que Dios tenía para con Israel, de que todas las naciones le conocieran para que pudieran tener salvación, no se llevaba. Si lograba que Israel se sumergiera en la idolatría, entonces Dios tendría que destruir a Israel como lo iba a hacer con las demás naciones. Y por esta razón se propuso un plan, ya que el primero no funcionó. Si usted lee más atrás en el contexto, en números 24 y 23, se da cuenta de que los moabitas habían contratado a un ex profeta de Dios para que maldijera a Israel. Pero ¿pudo lograrlo? No pudo lograrlo, porque mientras los hijos de Dios se mantienen fieles a Dios, observando sus mandamientos, no hay agorero, no hay hechizo, no hay encanto, no hay adivinación que pueda contra los hijos de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Los lleva al terreno de la desobediencia. Porque la transgresión de la ley de Dios es lo que constituye el pecado, como dice primera de Juan 3:4. Entonces, ¿qué sucede? Fornicaron las mujeres de Moab, mujeres bonitas, atractivas, comenzaron a infiltrarse despacito en el campamento de Israel. Y al principio los israelitas estaban en guardia, pero después entraron en confianza. ¡Ay, son buenas chicas! No hacen daño a nadie. ¿Saben cómo se llama eso hoy en día? Ecumenismo. Óigalo bien, ecumenismo. No se trata de unidad. La unidad es una cosa y el ecumenismo es otra. La unidad siempre se produce en la verdad. El ecumenismo es, vengan todos sin importar raza, religión, adoración, conducta. ¿Pero qué se logra con esa amalgama? ¿Se logra la gloria de Dios? No. Siempre conduce a la apostasía. A Satanás le interesa que estemos unidos en el ecumenismo. Pero Dios quiere que estemos unidos en la verdad y la fidelidad. Así que hoy nos damos cuenta que lamentablemente comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. ¿Y qué hacían estas chicas? Nada, les invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Invitaban al pueblo a sus reuniones ecuménicas. Invitaban al pueblo a que su adoración se fusionara, que escucharan su música, que vistieran a su manera y los emborracharon. ¿Qué hicieron? Le dieron vino. Al tomar de su vino, ¿qué hicieron sus sentidos? Se nublaron. Y cuando los sentidos del pueblo, de los hombres de Moab, de Israel, se nublan, entonces las barreras de la moral se van. El alcohol físico, ustedes saben muy bien que desactiva el juicio, desactiva las neuronas. Entonces, ¿qué sucede después? La persona se desinhibe y comienza a hacer lo que no haría en circunstancias normales.
Pues la borrachera espiritual también es así. ¿Saben ustedes por qué, hermano Ronnie, estamos nosotros como pueblo donde estamos? Que estamos a la misma orilla del Jordán. Pero lamentablemente mujeres moabitas han entrado al campamento. Nuestra iglesia se ha dejado seducir por las otras iglesias. No tenemos tantas cosas en discrepancia. Vamos a unirnos en lo que es común. Y entonces ahí se forma el Consejo Nacional de las Iglesias y nosotros venimos chulum pum y ahí estamos metidos. La música que teníamos siempre, una música sacra de adoración, ya el patrón se ha perdido. ¿Por qué? Hemos entrado en concesiones. El vino doctrinal nos ha nublado el entendimiento. Ay, Elena de White es un consejo para el pueblo de Dios. Es profeta de Jehová, te guste o no te guste. La diseñó Dios, dice la sierva de Dios, que si nosotros como pueblo hubiésemos hecho caso a la Biblia, no habría necesidad de haber levantado en los testimonios del espíritu de profecía. Pero al descuidar el estudio de la palabra de Dios, siempre se hace necesario enviar un profeta para que pueda preparar a Dios para la venida de Cristo. ¿No fue eso lo que sucedió en tiempos de Juan el Bautista? ¿Por qué levantó Dios a Juan el Bautista, su mensajero, para preparar el camino al Rey Jesús que venía en su primera venida? Y díganme una cosa, ¿Juan el Bautista escribió un solo versículo en la Biblia? No escribió ni un solo versículo. ¿Y no era profeta por eso? ¿No era profeta porque no escribió en la Biblia? Pues claro que era profeta aunque no haya escrito en la Biblia, porque Dios pone funciones. ¿Cuántos más profetas había en el tiempo bíblico que no escribieron en la Biblia? ¿Y dejaron de ser profetas por eso? Claro que no. Pero Dios le da su función a cada uno. Así que cuando alguien le diga, no, Elena de White no fue profeta porque los profetas llegan hasta Juan. Y que porque no escribió en la Biblia. ¿Y qué pasa con las 4 hijas de Felipe? Que está mucho después de Juan el Bautista. Y que tampoco escribieron en la Biblia. ¿Y qué pasa con el apóstol Juan el teólogo? ¿Y qué pasa con el profeta Agabo? Que le dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén, que iba a ser atado y lo demás. Entonces, hermanos, tenemos que ser consecuentes con el relato bíblico para que nosotros podamos entender, como dicen el apóstol Pablo, que los dones de la iglesia permanecerían hasta que el cuerpo de Cristo fuera ¿qué? Fuera perfeccionado. Y todavía la iglesia de Cristo no ha sido perfeccionada. Así que los dones espirituales permanecen, incluyendo el de profecía. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pruebe los profetas. Y usted se va a dar cuenta si el profeta es verdadero, porque tiene que estar a la ley y al testimonio. Pero lo que quiero recalcar en esta mañana con respecto a este aspecto es que cuando el pueblo se desenfrena porque se mete en territorio del enemigo, oigan bien, hermanos, porque esto es serio, porque estamos repitiendo la historia al pie de la letra. Como pueblo estamos fornicando con las hijas de Moab en la misma frontera de Canaán. Y la historia se repetirá al pie de la letra. ¿Qué sucedió? Vamos a seguir leyendo. Entonces ya vemos que estas muchachas al pueblo, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Otro problema, comió. Comer la comida de Babilonia te va a turbar la mente y el cerebro, te va a quitar el discernimiento espiritual. Daniel lo tenía eso muy claro. Es por eso que Daniel decidió comer la comida que Dios le habría prescrito al pueblo de Israel. Y aunque él estuviera en esclavitud, lo pudo lograr. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando Dios te manda, te abre el camino para que tú puedas cumplir con su voluntad. Si Dios a nosotros nos da una instrucción que aparentemente es difícil de llevar, olvídese.
que si Él nos está mandando es porque Él nos va a dar la gracia, la fuerza y las circunstancias para que podamos lograr lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, todas esas cosas prepararon el terreno para que Israel se inclinara ante sus dioses. Eso bastaba. Solamente con inclinarse ante sus dioses estaban diciendo que Jehová ya no era su Dios. Y Satanás que dice, me han elegido a mí. Porque muy claro dice la Biblia que esos dioses, ¿a quién era que sacrificaban esas cosas? ¿A quién? A los demonios. Pablo dice, y lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Ahora yo hago una pregunta. Esta adoración ecuménica, ¿a quién se le estamos dando? ¿A Dios o a los demonios? Hermanos, esto es grave, porque si nosotros hemos dejado de servir a Dios los parámetros que el Señor ha dicho, no estamos adorando a Jehová, aunque vengamos sábado tras sábado a la iglesia. Y esto hay que tenerlo claro. ¿Y qué sucedió? El furor de Jehová se encendió contra Israel. Al encenderse el furor de Jehová contra Israel, Jehová le dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Óigame, esto es tremendo. ¿A quiénes? ¿Por qué los príncipes del pueblo? Porque los dirigentes fueron los primeros que se metieron en este rebulete. ¿Usted ha visto que un miembro de iglesia toma una decisión que afecta a la iglesia entera? Jamás. ¿Quién es que afecta a la iglesia cuando toma una decisión? El líder. Usted, mi hermano, que tiene un cargo que Jehová lo puso. Usted, ministro de Jehová, a quien Dios le confió su grey. Usted es el que puede hacer la diferencia entre la apostasía y la lealtad. Usted es el que lleva a la congregación a arrodillarse ante Baal peor. O usted es el que le pone límites para que Cristo Jesús siga siendo supremo en su iglesia. Sin embargo, mis hermanos, cuando, miren, delante del sol. ¿Por qué delante del sol? Hermanos, esta historia está llena de simbolismo profético. Ahórcalos ante Jehová delante del sol, y entonces el ardor de su ira se apartará. El sol es un símbolo de la adoración falsa. A ese que se le estaban arrodillando ahí, era ese el símbolo del dios sol, que ellos estaban, los dioses de Moab, siendo representados ahí. Y Dios les dijo, ahórcamelo delante del ídolo del cual se arrodillaron, a ver si él les va a poder salvar la vida. Para que ellos puedan ver que cuando se apartan de la adoración verdadera, lo único que les espera es la muerte. Sus ídolos no los pueden salvar. Que los libre uno de mi mano. Hoy en día nosotros sabemos que como pueblo tendremos que tomar una decisión, porque vamos a tener que inclinarnos ante el Dios Sol o permanecer de pie ante Jehová el Creador. Nosotros sabemos que el mundo está preparando el escenario porque Satanás repite su historia vez tras vez. Y la adoración al sol está viva y saludable, gozando de muy buena salud en nuestros días. ¿Saben cómo se llama el símbolo de la adoración al sol hoy? Se llama domingo. Ir a la iglesia en un día que Jehová no santificó, que no tiene ninguna autoridad bíblica para que se establezca como día de reposo oficial para la cristiandad. Hermano que me escuchas, el símbolo de la adoración al sol se va a constituir en tu prueba final ahora mismo en las fronteras de Canaán. Y no es solamente para los de afuera, los que abiertamente están guardando un día de reposo que no es sancionado por la Biblia. También los profesos observadores del sábado, que no le dan a Dios la adoración debida en su día santo, y que por entrar en concesiones tienen una vida espiritual débil. No piense usted que no se va a inclinar ante este ídolo cuando la presión del mundo esté sobre los adventistas del séptimo día. Si hoy te has acostumbrado a ceder a la presión, si hoy por no ser una iglesia particular, por no querer ser llamado una secta, estás aceptando estar en armonía con Moab,
en su forma de adorar, en su forma de comer, en su forma de beber, sabe que tus sentidos no están como deben estar. El discernimiento espiritual se ha ido y entonces, ¿saben ustedes qué ha de suceder? La matanza de Baal Peor se va a repetir en el profeso pueblo de Dios. ¿Cuántos perecieron ese día? 24,000. Yo me imagino que esos fueran los restantes de los que estaban en el desierto que no lograron irse ahí. Esos apóstatas que no quisieron hacer la voluntad de Dios perecieron en esa matanza. Pero ahora yo quiero dirigirme a un episodio en particular. Dice el versículo 6, vayan conmigo. Y he aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos. ¡Qué desvergonzado! Llevó al campamento, a la congregación, una mujer madianita. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban, porque el juicio de Dios había comenzado. ¿Sabes qué ha comenzado, mi querido hermano? Ha comenzado el juicio de Dios. Pero hay un osado dentro del pueblo de Dios que mientras unos lloran porque saben que la apostasía ha producido daño en la iglesia. ¿Por qué usted cree que hay tanta división hoy en día en nuestra iglesia? ¿Es porque queremos? No, porque los que quieren servir a Jehová a su manera no son aceptados dentro de la escuelita ecuménica que hemos formado. Ay, no, que la unidad, que los hermanos separados, ningún hermano separados. Es que estamos gimiendo y clamando porque el pueblo de Dios se está inclinando ante Baal Peor. Y necesitamos entender que Cristo Jesús quiere un pueblo santificado. Es momento de agarrar el dinero y comprar el pan. Es momento de no gastar en vino falso. El dinero. Hay que comprar vino y leche de Jehová. El vino sin fermentar, el mosto, que es lo que va a hacer que nosotros seamos despertados como pueblo. Entonces, mientras los hijos de Israel lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, este matatán, no podemos decirle de otra manera, este bárbaro, este indolente, viene con esta mujer madianita y la mete justamente en medio de la congregación dentro del pueblo. Hermanos, yo no sé qué irá a pasar de aquí en adelante con esta iglesia, con este pueblo, pero tenemos que doblar las rodillas. Todos los que tenemos un sentido del mensaje de Dios para este tiempo, tenemos que orar. Entre la entrada y el altar tienen que llorar los sacerdotes, los dirigentes del pueblo de Dios tienen que despertar, porque viene la matanza para el pueblo, hermanos. Nosotros estamos en juicio hace tiempo, pero ahora cuando se revela la apostasía en su mayor nivel, tenemos que asustarnos, porque ya Pablo lo advirtió, que antes de que el hombre de pecado se manifieste, ¿qué aparece en el pueblo de Dios? La apostasía. Y nosotros estamos viendo la apostasía dentro del pueblo de Dios, y más cosas vendrán con este cambio de administración. Porque si Ted Wilson era un poco conservador, este de conservador no tiene nada. Aquí es donde se van a ver, aquí es donde usted va a ver al israelita trayendo a la madianita en medio del campamento, en medio del juicio. Abramos los ojos, hermanos. Amamos el pueblo de Dios, amamos su iglesia, pero algo tiene que pasar, y porque va a pasar, porque esto está profetizado. En el versículo 7 se levanta uno. ¿Quién es ese que se levanta? Finés. Y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó un líder, hermano, se levantó un líder. Un hijo del sacerdote. Todavía Dios tiene siervos fieles en su iglesia que están en posiciones de liderazgo. Y a ti te digo, querido pastor, a ti te digo, querido hermano, que no has doblado tus rodillas ante Baal, mantente fiel delante de Dios, porque la congregación de Dios te necesita. Es tiempo de que el pueblo despierte, que las ovejas entiendan que hay muchos asalariados, pero también hay siervos de Dios. Lo único que hay que hacer es reconocerlos. Y si hablan de acuerdo aún así, dice Jehová, haga caso.
Si no hablan de acuerdo, aún así dice Jehová, por mucho que usted lo ame, siga lo que Dios dice para que le vaya bien, para que usted pueda ser un instrumento. Porque Finés se levantó de en medio de la congregación. ¿Y qué hizo? Tomó una lanza en su mano. Tomó una lanza y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y lo alanceó a ambos. Al varón de Israel y a la mujer en su vientre. Oigan bien dónde lo alancea en su vientre. Lo sigue. No se trata de, ay, que cada quien haga lo que quiera, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Momento de levantarse y enfrentar la apostasía y alancear al apóstata, al rebelde, al que no quiere seguir los estatutos de Jehová. Y murieron. No solamente este hombre, murieron 24,000, como ya dije. Pero miren lo que dice Jehová en el versículo 11. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, Dios da detalles para que nosotros no nos olvidemos. Los que están en posición de liderazgo, no todos están en apostasía. Se levantará Finés. Y a todos los niveles tiene que levantarse Finés. Y dijo Dios, Él ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando, oiga qué, llevado del celo, por lo cual no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Miren lo que hace Finés, miren lo que produce en Dios. Este hombre con celo. ¿Y qué significa tener celo? Dice el Salmo 39:9, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Oyeron esto, hermanos? Nosotros tenemos que tener celo por la casa de Jehová. No podemos seguir permitiendo que en la iglesia pase lo que pasa y todo el mundo callado y que cada quien dará su cuenta. Y usted también. Si usted permite que la apostasía se siga desarrollando a su alrededor y usted no saca el arma que tenía Finés, si usted no saca la jabalina, si usted no saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usted también va a perecer. Hay que tener celo por el pueblo de Dios. Llámenos como nos llamen. ¿Quieres llamar al presidente? Hazlo, no importa. Sí, porque no estoy de acuerdo. Yo sé lo que es adventismo primitivo y sé lo que es adventismo actual. Toda mi vida la dediqué a la obra de la iglesia. Fui obrera por más de 30 años. Así que yo sé lo que significa sentir celo por la casa de Jehová. Aunque nos llamen separados, aunque nos llamen divisores, aunque nos llamen lo que nos llamen. Porque a Jesús también lo llamaron así. A Jesús lo llamaron así. Pero es el momento, adventista del séptimo día sincero, que te levantes. Si tú tienes celo por la casa de Jehová, no importa, sigue diciendo el versículo 9 del Salmo 69, porque me consumió el celo de tu casa y ahora mira la consecuencia de tener celo. La humillación y el rechazo que el pueblo siente hacia Dios van a caer sobre ti también. Si tú tienes celo por la casa de Dios, sobre ti también va a caer el rechazo y el denuesto. Pero no te puedes quedar callado, porque lo oprobio hacia Dios es oprobio hacia el verdadero Hijo de Dios. Y usted tiene que defender el honor de Dios, aunque eso le cueste la vida, aunque le cueste las amistades, aunque le cueste la comunión con los hermanos. Usted tiene que sentir verdadero celo por la casa de Dios. Y no simplemente diciendo, hermanos, amémonos de todo corazón. Sí, ama a tu hermano lo suficiente como para arrancarle el velo de los ojos y decirle que no se puede seguir en la apostasía porque no habrá sello de Dios. ¿Estás dispuesto tú como Finés a tomar la jabalina y defender el celo de Jehová? ¿Y por qué ustedes creen que Finés alancea a el israelita con la madianita? ¿Y por qué los alancea en el vientre? Primero, si los alanceó de un solo golpe a los dos, significa que estaban uno sobre el otro, estaban unidos. Ustedes saben a lo que me refiero. Eso significa, proféticamente hablando, el espiritual con la carnal, la unión, oigan, ¿de quién?
de iglesia y Estado. La unión de iglesia y Estado, que es lo que se va a producir hoy en día con el pueblo de Dios. ¿Por qué lo lancé en el vientre a los dos? Déjenme esperar. El vientre es un símbolo de concepción. Porque ¿dónde es que se alberga un hijo? Es en el vientre. La unión de la iglesia y el Estado, ¿qué va a concebir? ¿Al hijo de quién? Del papado. ¿Y a cómo le llama la sierva de Dios que es el hijo del papado? El domingo es la institución que la sierva de Dios llama que los protestantes han abrazado a este hijo del papado. Así que la ley dominical es lo que hay que combatir ahora, porque cuando la unión de la iglesia y el Estado se dé, sepa usted que va a surgir la falsa adoración. Y cuando eso suceda, mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos que saber de qué lado estamos. Estamos en gemir y clamar porque el celo de la casa de Dios nos consume. Dios seguirá adelante con su pueblo, con su iglesia, pero sus fieles que están gimiendo, que están clamando, que tienen la jabalina en la mano para asaetear, para golpear este mensaje falso que ha de dar a luz la unión de iglesia y Estado. Y nosotros lo estamos viendo. La profecía se está cumpliendo. Y eso es lo que me hace a mí creer más que nada en el espíritu de profecía. Porque cuando esto se decía más de 100 años atrás, donde no había posibilidades, donde nadie mencionaba adoración en domingo ni leyes dominicales, cuando se burlaban del adventismo, hoy en día es el tema principal de las noticias. Entreviste a todos esos evangélicos ¿cómo se llama? Del nacionalismo cristiano en Estados Unidos para que usted vea si todos no tienen en común el regreso de la adoración en domingo. ¿Qué ustedes creen que está pasando? ¿Tenemos profeta en Israel o no tenemos? Amén. Tenemos, pero tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Es tiempo de comer el pan verdadero, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Ay, que usted es Elena de White. Despreocúpese, hermano querido que nos escucha. Si usted no es adventista, no se preocupe. Porque los profetas, ¿saben quiénes que se le dan siempre? Al pueblo. Los profetas nunca han sido dados para el mundo. Yo no tengo que predicarle a una persona no adventista, no conversa sobre Elena de White, porque Elena de White no fue dada para el de afuera. Fue dada para amonestar a la iglesia. Los profetas siempre se dan para amonestar a la iglesia y mantenerlos en guardia. Usted, la Biblia y la Biblia sola. Y cuando usted entre al remanente de Dios, usted va a entender por qué Dios al remanente le dio profeta en este tiempo. Así que, mis hermanos, el llamado es, antes de que la apostasía entre, necesitamos tener celo por la obra de Dios. Ministro de Jehová, que no has doblado tus rodillas ante Baal, levántate en el poder del Espíritu Santo, ante Baal, perdón. Levántate, pastor, levántate, anciano, levántate, diácono, levántate, que el celo de la casa de Jehová te consuma. Y que el pueblo de Dios no siga languideciendo en esta apostasía terrible, porque ciertamente los 24,000 van a perecer. Por mucho que querramos despertar al pueblo de Dios, sabemos que la mayoría no lo va a hacer. Pero tú que me estás escuchando en esta mañana, puedes despertar. Tú puedes decirle a Dios, quiero que los denuestos de tu casa y los oprobios que te tiran a ti caigan sobre mí, pero moriré defendiendo el verdadero mensaje adventista. Amén. Es hora de levantar el mensaje de los 3 ángeles, a adorar a Dios como Él ha dicho, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué tú te crees que está pasando ahora mismo? El cruce del Jordán es el símbolo del sellamiento. El sellamiento se produce en el proceso del juicio que está llevándose a cabo en el cielo. Dios está en su proceso de sellar a los 144,000, que son los fines de este tiempo, que no han de doblar sus rodillas, que han de estar llorando entre la entrada y el altar, y los que han de tomar la jabalina también. Porque no se trata solamente de lamentar, aquí hay que actuar.
Levántate, Finés, y actúa. Es tiempo de que como pueblo entendamos que si no te preparas ahora, porque ya la moabita y el israelita están casi así. Y cuando el hijo del papado se produzca en forma de una ley dominical que te obligue a adorar a Dios, de acuerdo a como dice el hombre y no como dice la palabra, es tiempo de actuar, dice el salmista, porque han de invalidar la ley de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que nos ayude a entender que si nosotros como pueblo no estamos dispuestos a dar la cara por Dios y por su mensaje original, vamos a tener que perecer junto con esta gente. Qué hermoso sería que Dios dijera de ti: este fulano, este dirigente, este miembro de iglesia hizo apartar mi ira de la congregación del pueblo, porque se levantó en su celo para defender mi honor. Pronto se sabrá quién es un verdadero adventista del séptimo día. No se trata de si tengo un cargo en la iglesia. No se trata de si voy o vengo los sábados. Se trata de que tú estés viviendo el mensaje que se te entregó. Acuérdense de Jezreel. ¿A quién lo mataron en su viña en Jezreel? ¿Quién me dice? ¿A quién lo mataron en su viña en Jezreel? En el tiempo de Acab. ¿Quién fue ese? A Nabot. ¿Por qué mataron a Nabot? Porque Acab quería su viña, quería su herencia. Y Nabot le dijo: guárdeme Jehová de que yo te dé la herencia de mis padres a ti. Y hoy hay alguien, el rey de este mundo quiere tu viña, quiere la herencia que Dios te ha dado, quiere tu fe, quiere la religión verdadera para que lo adore, para él sembrar un huerto de legumbres. ¡Qué conveniente! Hoy que se está hablando tanto de cuidar el planeta, hoy que se está diciendo: quiero sembrar un huerto de legumbres, le dice el rey Acab, quiero que guardes el domingo para salvar el planeta, para que haya comida. Pero ¿qué le dijo Nabot? Guárdeme Jehová de que yo te entregue la heredad de mis padres a ti. La fe pura que Dios nos ha entregado es nuestra heredad. Los adventistas del séptimo día hemos sido levantados como pueblo para proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles, que es el último mensaje de amonestación, que proclama que Dios es nuestro creador y que debemos adorarle a él guardando sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado y vendrá sobre toda la humanidad. Y te advierte de que la bestia, ¿sabes qué es la marca de la bestia? Lo opuesto al sello de Dios. Ya hemos hablado aquí muchas veces. El sello de Dios lo ha puesto Dios en su santo sábado. Porque dice Ezequiel 20:20, les di mis sábados para que sean señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, su Dios, que los santifico. ¿Y qué significa santificar? Apartar. Los guardadores del sábado no es que simplemente están guardando un día judío. Eso no es judío. Los judíos han permanecido hasta hoy por el sábado. No es los judíos que han preservado el sábado. El sábado ha preservado a los judíos. Y hasta esos están abandonando la señal de lealtad. Aunque sabemos que como nación hace mucho que rompieron su pacto con Dios al rechazar al Hijo de Dios que vino como su Mesías. Pero nosotros somos el remanente de Dios. Nosotros somos los encargados de decirle al mundo que tiene que cuidar falsa adoración, porque eso es la marca de la bestia. Y cuando en Estados Unidos, con esa unión de iglesia y Estado, lo que se va a gestar entre el israelita y la moabita va a ser el hijo del papado, que es la ley dominical. Y eso se llamará, ¿sabes cómo? Cuando eso suceda, la marca de la bestia, porque es la señal de autoridad de este poder. Ellos mismos lo dicen, que esa es su marca de autoridad, que pudieron cambiar el día de reposo del sábado bíblico al domingo sin tener un solo versículo a su favor. Esa es su marca de autoridad. Y la marca de autoridad de Dios es el santo sábado. Así que, ¿de qué lado te vas a poner? No te enojes conmigo si te estoy diciendo la verdad.
Yo prefiero que el celo de Jehová me consuma. Y que si por la providencia de Dios puedo hacerte entender que la apostasía del pueblo pronto va a llegar a su fin, pero para los apóstatas, no va a ser un final bonito. Y que por lo tanto debes volverte de tu apostasía. Pueblo de Dios, vuélvete de tu apostasía. No te dejes quitar la heredad que Jehová te ha dado. No te dejes quitar el mensaje. Ningún huerto de legumbres va a salvar este mundo. Ya no es tiempo de pensar en las cosas de este mundo, porque esto va a ser destruido sí o sí. Porque con las soluciones que ellos quieren ponerle a este mundo, lo único que van a hacer es despertar la ira de Dios sin mezcla de misericordia, que se llaman las 7 últimas plagas que están en Apocalipsis 16. Así que hoy es el tiempo de decidir, porque estamos a punto. Y los que prevalecieron, ¿qué hicieron? Cruzaron el Jordán y entraron a su heredad prometida. Fueron numerados. ¿Saben que vuelve y se cuenta? Esto es interesante, mis hermanos. Porque después que sucedió la apostasía de Baal Peor, que Moisés muere, llega el remanente liderado por Josué. Y Dios le dice a Josué que prepare al pueblo, porque dentro de 3 días iban a cruzar el Jordán. Y luego entonces son censados otra vez, son numerados. Y saben una cosa, los que fueron censados por Josué dieron exactamente la misma cantidad de los que salieron de Israel, pero no eran los mismos. Los únicos 2 que participaron en los 2 censos, ¿quiénes fueron? Caleb y Josué. Solamente ellos 2. Pero sin embargo, la congregación que estaba formada por los que cruzaron el Jordán con Josué era la misma cantidad casi que los que salieron de Egipto a manos de Moisés. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios no te necesita a ti para hacer su obra. Dios levantará a hijos sinceros que tomen el mando, que tomen las riendas de su iglesia y la lleven adelante proclamando el mensaje en el tiempo de mayor apostasía. Así que no te preocupes. Si quieres seguir en tu apostasía, como quiere el Señor va a salir victorioso con su iglesia, aunque solamente sean 2. Él se encargará que después del cruce del Jordán lleguen todos los que tenían que estar. Dios nos ayude a ser Caleb y Josué, porque a mí Dios nos ha dado esta heredad de proclamar este mensaje, de defender su nombre delante del papado, delante del protestantismo apóstata, delante del mundo perverso. Dios nos ha mandado a hacer su obra. ¿Quieres tú ser de aquellos que el celo de la casa de Jehová te consuma? Amén. Pues prepárate para tomar un látigo, porque a Cristo le pasó lo mismo. El celo de tu casa me consume. Y Cristo tuvo que tomar un látigo para sacar a los ladrones, para sacar a los cambistas, para sacar a los comerciantes que han hecho de la gracia de Dios un negocio, que han querido convertir la iglesia de Dios en cueva de ladrones. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos libre de entrar en la apostasía. Entremos a la batalla con la jabalina. Hay que gemir, hay que llorar, hay que clamar, porque pareciera que la iglesia de Dios va a sucumbir, pero eso no pasará. Porque mientras Caleb y Josué permanezcan, mientras a Finés le consuma el celo de la casa de Dios, eso no va a pasar. Ahora, no pretendas que por estar inscrito en un libro de iglesia, por formar parte de una organización o por estar congregándote en un edificio, te hace a ti parte del pueblo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que están dedicando su tiempo a conocer para que pueda transformar sus caracteres y puedan cruzar el Jordán después de esta apostasía y ser sellados para vida eterna. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.